tardes chicos, hoy estamos en el cuarto webinar de TaxMe. Es un espacio para hablar de temas de educación, empleo, tecnología, innovación y emprendimiento, que lo dedicamos justamente para ustedes, todos aquellos jóvenes que están en la etapa de buscar el primer empleo laboral, la primera formación laboral. Hoy nos acompaña un invitado súper especial, él es Santiago Salazar, es un emprendedor súper teso, que lleva más de no sé cuántos años emprendiendo aquí en Medellín, en otras partes de Colombia, y actualmente se dedica, tiene su startup que se llama HackQ, que más adelante nos cuenta de qué se trata exactamente, y cómo HackQ está revolucionando la educación en el país, que es un tema que también nos compete pues como mucho a todos. Santi, muchas gracias, y para empezar yo creo que contanos quién sos vos y qué estás haciendo actualmente. Bueno, Jonathan, gracias por la invitación. Bueno, HackQ, o bueno, ¿quién soy yo? Pues yo creo que soy un apasionado por la educación, es lo más importante. Yo llevo ya unos 8 años trabajando en el sector educativo y digamos que todo empezó porque yo pasé por 5 colegios, dejé la universidad, tuve todas las historias del mundo en educación y yo creo que así empiezan la mayoría de los emprendedores. Y en ese camino me di cuenta como definitivamente mi propósito está en torno a la educación y empecé a trabajar con estudiantes, con docentes, con rectores, con colegios, con universidades, alcaldías, gobernación, cajas, cámaras, todos los actores. Y llegó un momento donde básicamente, después de trabajar como mucho presencial, dijimos si realmente queremos hacer un cambio significativo en la educación, no lo vamos a lograr presencialmente, tiene que ser exponencial. Y ahí nació HackQ, que es básicamente la empresa en la que estamos invirtiendo todas nuestras energías en este momento. Y HackQ lo que en este momento está buscando es crear un sistema de educación paralelo que sea realmente centrado en el usuario. Y lo que estamos haciendo es organizando los recursos educativos que hoy en día existen, que entonces son todos los videos, podcasts, slideshows, blogs, de la mejor calidad del mundo, porque el contenido hoy en día de la mejor calidad está abierto y lo que hacemos es luego ordenarlo, entregárselo a las personas a través de WhatsApp. Es la cuarta versión que tenemos de nuestro producto. Entregamos una plataforma súper robusta, que tenía mil funcionalidades. Pero algo que hemos entendido en este camino es que la meta de la educación no es hacerla más compleja, sino más simple. Y realmente una plataforma es mucho más compleja la educación, entonces desarrollamos este experimento de educar a través de WhatsApp, a ver qué pasaba. Y es increíble porque las personas realmente pueden educarse todos los días con un contenido que puede durar tan solo 20 minutos, que les llega directamente al WhatsApp y sin darse cuenta todos los días va a aprender algo de valor, y eso es lo que en este momento estamos haciendo. Genial, genial. Contanos, Santi, de dónde surge la idea de HackQ. Ya nos contaste un poco tu historia en el tema de la educación, pero ¿cómo llegas a conceptualizar eso y a decir, no, tengo que empezar ya con esta startup porque la tengo clara en cuanto a la idea? Bueno, mira, nosotros hace 2 años, ya un poquito más de 2 años, que digamos empezamos desde cero. La historia es muy bacana porque convocamos a 30 personas, bueno, convoqué a 30 personas y les dije, hey, yo había acabado de hacer un máster en innovación y les dije, quiero hacer algo en educación que cambie las reglas del juego, y les propuse un reto. Les dije cómo podríamos desarrollar procesos de transformación educativa sin depender del sector público ni de donaciones. Okay. Les dije, para lograr hacer procesos básicamente de transformación educativa de forma sostenible, o sea, cambiar la educación de forma sostenible sin depender ni del sector público ni de donaciones. Y esas 30 personas quedaron 12, y esas 12 hubo unas personas que estuvieron más, otras que estuvieron menos, y en ese momento solo queda uno que me hizo así. Vale. Y bueno, cuando me preguntas cómo nació HackQ, con esas 12 personas, nosotros lo que sí teníamos muy claro es que queríamos diseñar algo centrado en el usuario. Y entonces empezamos a hablar con la gente, empezamos a hacer entrevistas, empezamos a preguntarle a la gente qué le dolía en la educación, qué anhelaba de la educación, qué quisiera cambiar. La inconformidad en la educación es absurda. O sea, hay un estudio que dice que el 80% de la sociedad está inconforme con el sistema de educación, o sea, 8 de cada 10 personas, eso es bestial. Sí, sí, sí. Y cuando empezamos a levantar como todo ese mapa de lo que la gente añoraba, de lo que les dolía, pues empezó a salir básicamente el concepto de HackQ, que era educar de una forma muchísimo más personalizada, porque HackQ en su primera versión, y eso nos encantaba, estamos unos años volver a llegar a eso. Lo que le decimos a las personas es, tú puedes
crear una carrera que sea tan única como tú. Entonces tú podrías estudiar una bioingeniería de la música animal, porque si vos sos tan único no tiene sentido que te encasillemos en carreras predefinidas y preestablecidas. O sea, no tiene sentido como que vos vayas a invertir 5 años de tu vida en algo que esté preestablecido y que no se amolde a vos, además de que sabemos que en 5 años eso va a estar obsoleto. Pues. De acuerdo. Bueno, a ver, contanos un poquito esa experiencia tuya en el sistema educativo, que puede ser la experiencia de muchas otras personas, de cambiar, no sé, de colegios, de estar inconforme con la universidad, de pensar como, madre, si será mi carrera, no será mi carrera, eso cómo fue. Bueno, mira, en el colegio fue una locura porque yo creo que mi mayor habilidad es hablar. Y la mayor debilidad que os puede ser en el colegio es hablar mucho. Creo que no hay mayor problema en el colegio que hablar mucho. ¿Ya? Pues, yo creería que es lo más problemático que hay, porque no te concentras, porque el profesor todo el tiempo te va a regañar. De acuerdo. Entonces, yo en el colegio tuve muchos problemas de disciplina, de algunos me echaban, de otros me salía, pasé por 5 años como te conté. Pero había algo muy particular, y es que mientras yo estaba en el colegio y era en el colegio relativamente malo, fuera del colegio hacía un montón de cosas emprendiendo. Entonces, desde muy joven yo empecé con red multinivel, pasé a hacer cambio de mente, Amway, de todo. Yo no tengo ningún problema con la red multinivel, creo que es un estilo de vida para quien escoja, pero lo que sí estoy muy de acuerdo es que los sistemas formativos de la red multinivel son impresionantes. O sea, te hacen un lavado de cerebro y te desarrollan una mentalidad de emprendedor muy fuerte. Entonces, en mi experiencia con el colegio fue como que era evidente que yo tenía capacidades y habilidades fuera del colegio, pero esas capacidades y habilidades no se valoraban dentro del sistema. Entonces, es algo que yo creo que le pasa a demasiados jóvenes que tienen unas habilidades. Es que en el colegio solo se valoran 2 tipos de inteligencia: la lingüística, que es básicamente español, y la matemática, obviamente es matemáticas. Pero si alguien tiene una inteligencia interpersonal o intrapersonal, o una inteligencia kinestésica, que es para el deporte, ¿cierto?, no va a empatar con el sistema. Entonces, yo creo que mi experiencia es que tenía unas inteligencias diferentes a las del sistema, y al sistema no le funcionaba, pero era claro que fuera de él sí cuadraba. Yo creo que eso le pasa a millones de acuerdo. Y en la universidad sí fue un caso porque yo básicamente entendí que mi verdadero proceso de educación empezaba después de las clases. Entonces para mí las clases eran realmente muy relevantes, porque aún lo que aprendía no era relevante para mi empresa. Yo estudié administración de empresas y tenía empresa. O sea, yo no puedo creer que yo tenga empresa, estudio administración de empresas y las cosas que vean no me sirvan. O sea, era como absurdo. Entonces, digamos que mi experiencia en la universidad se basó más que todo en crear proyectos. Entonces hubo muchos proyectos, hubo estrategia, hubo escuela de líderes, hubo investigaciones. Yo creo que el 80% que yo estaba en la universidad era fuera de clases. Y sí, pues yo pasaba las materias, pero realmente para mí la universidad, yo creo que el error más grande de la universidad, Jonathan, es pensar que son 5 años para esperar a iniciar tu proyecto de vida. Es decir, voy a la universidad 5 años y cuando me gradúe de doctor o de ingeniero o de administrador, pues empiezo a desarrollar mi proyecto de vida. Yo creo que ese es el error más grande que me he metido. Esos son 5 años para desarrollar tu proyecto de vida e iterar. O sea, intentar una cosa, intentar otra. Si sos administrador, ver, vamos a ver si esto funciona, vamos a ver si esto no, si así se motivan los equipos, si no, si así se administra, si así no. Y eso realmente va a imprimir muchísimo más valor que esperar 5 años tragándote teoría que se te va a olvidar. Yo en mi caso, pues lo que hice fue crear proyectos, que fue lo que realmente me enseñó de qué es emprender. Yo en la universidad recuerdo, no sé, muy poco. Sí. Y yo dejé la universidad porque me fui a vivir a Amazonas. Me fui a vivir a Amazonas 2 años, con la empresa que en ese momento tenía con un antiguo socio, llamado Bloques Edutecnic, y se dedicaba a desarrollar procesos de formación presencial. Nos ganamos un proyecto con Impulsa, nos fuimos allá, hicimos un montón de cosas. Amazonas, para mí significó casi toda mi vida, espiritualmente, profesionalmente, personalmente, o sea, una experiencia increíble. Pero una historia muy bacana ahí es que cuando tenía 22 años que estaba en Amazonas, 22, 23,
por todo lo que hemos hecho en educación, el alcalde entrante me nombró secretario de educación. No. Sí, de Sí. Leticia. O sea, de la ciudad, de la Sí. capital. Entonces me dijo, Santi, vos vas a ser el secretario de educación, nombrado, todo súper bien. Entonces listo, bueno, vamos a hacerle. Y empezamos a hacer los trámites, las vueltas. Y resulta que como yo no me había graduado, Claro. no podía hacer. Entonces fue un choque súper duro en mi vida porque yo decía, no puedo creer que la educación esté impidiendo desarrollar mi proyecto de vida, o sea, que la educación se volviendo una barrera para mí. Claro, o más que la educación, tienes toda la razón del sistema. El sistema en ese momento era una barrera social para mí que me impedía crecer de una forma evidente. Entonces, por obligación volví a empezar online, me devolvieron un montón de tiempo como pues eso no tiene ningún sentido, como si lo que hubiera visto se hubiera borrado. Okay. Y bueno, acabé online como por cumplir el título social. Yo creo que ese diploma era más para mi mamá que para mí. Sí. Yo creo que Sí. a todo el que esté Muchas en veces. a todo el que esté en la universidad, yo creo que le pasa que la mamá le dice, hijo, yo sueño verte como fruto, sueño verte graduado. Entonces, mira casi como, mira, cumple tu sueño porque ese título para mí no es, y realmente nunca lo he usado para nada y creo que ya menos emprendiendo pues no imprime ningún valor. Sí, total. Ahí en tu historia resaltó varios puntos interesantes como para abordar un poquito más a fondo. Y mencionaste ahorita el tema de las inteligencias. Ese tema de las inteligencias pues, como múltiples o diferentes. Muchas veces uno no es capaz no sé, saber cuál es la de uno y cómo desarrollar eso. Creo que vos la supiste como en un buen momento. Y otra cosa que me parece muy interesante es vos cómo lograste o de dónde surgió esa energía, porque me contaste que estuviste en la facultad a los 21, 22 años. O sea, uno cómo hace para desde tan joven empezar a hacer cosas que realmente te llenen pues como persona. Mira, a mí particularmente, bueno, primero lo de las inteligencias, uno de los errores más grandes del sistema escolar es que te pregunta cuán inteligente eres en una escala vertical, Sí. en vez de preguntarte cómo eres inteligente en una escala horizontal, porque realmente no debería haber una verticalidad en cuanto te miden, de 1 a 5 o un IQ, eso no tiene sentido, eso inclusive desde los estudios se ha comprobado que no tiene ningún soporte, horizontalmente sí. Entonces, lo primero es que todos tenemos que mentalizarnos a que es que no somos cuán inteligentes somos y más o menos, que eso es muy común en nuestra sociedad, aún de cómo hablamos, Sí. sino hey, cómo sos vos inteligente. Y yo creo que hay dos herramientas súper valiosas que a veces menospreciamos. Una, nuestros padres saben demasiado de nosotros. Total. Y eso se menosprecia mucho. Sí. Entonces cuando le preguntas a un padre, te dice, hijo, es que tú siempre has sido súper tolerante, o súper alegre, o súper bueno con las manos. O sea, tus padres saben mucho de ti y normalmente en tu infancia estaba tu esencia pura, o sea, esas habilidades innatas tuyas y eso casi nunca lo revisamos. O sea, muchos seguramente nunca le han preguntado a su papá, yo, papi, yo cómo era de niño, o sea, de los 0 a los 7 yo cómo era. Y ahí hay un montón de información muy valiosa. Y lo segundo es los amigos. Normalmente en el colegio se ve mucho, en la universidad también, te dicen mucho como, parce, vos sos muy bueno para tal cosa, parce, sos muy bueno para tal otra. Hay una teoría por ahí una vez que leí que se llama el síndrome del jardinero, y es que nadie ve tan bueno su trabajo como realmente es. Sí, entonces básicamente era como que un jardinero hacía un jardín increíble y pasaba y decíamos, wow, ¿usted cómo hizo eso? Y decía, pues, ¿cómo se hace? Pues, yo no sé, yo pongo tierra y pongo una florecita y pues no, o sea, yo muevo la tierra. Él no ve realmente lo que hace con las personas que están o sea, alguien te podría decir a vos, o sea, wow, vos cómo haces estar en esas organizaciones, ¿no? No sé, pues como que yo postulo y no sé, cuento lo que hago. Entonces, normalmente la gente de afuera ve en vos muchas cosas que nos ven, entonces cuando estamos buscando esa inteligencia es muy valiosa, varios amigos pasan, los que dicen, y como que para qué soy bueno. Y siempre te van a decir, que el amigo más pecueca, le va a decir, parce, vos sos como bueno para hablar, o como que a vos te entregan un problema y lo resolvés. Y la segunda pregunta que me hacías es cómo desarrollar como esa motivación desde joven. Yo considero que una de las bendiciones más grandes que tiene una persona en la vida es crecer con necesidad. Y la necesidad la hemos tergiversado y lastimado mucho pues como la sociedad, como ay pobrecito, ¿no? O sea, una persona que crece necesitando algo
económico, social, tiene la necesidad de buscarlo. Entonces yo vengo de una familia que me dio todo lo que necesitaba, pero pues básicamente creo que como la mayoría, pues si vos querías algo te tocaba conseguirlo, pues yo trabajo desde los 11. Entonces en la medida que uno iba viendo que pues como que si uno necesitabas algo lo podías conseguir, yo creo que Luis se desarrolló como una mentalidad de decir, pues si yo siempre lo que he buscado, lo he conseguido, pues como que vos empiezas a elevar tus estándares. Okay. Y para mí fue como que desde muy joven yo hacía cosas y como que yo decía, también puedo hacer esto, también puedo hacer esto, también puedo hacer esto. Pero yo creo que quizás el punto de inflexión de todo fue cuando yo me empecé a preguntar yo por qué estaba en este mundo, que yo creo que todos en algún momento, tarde o temprano, nos lo vamos a preguntar, ¿cierto? Y en algún momento, entre tantas cosas que uno lee y busca, me acuerdo que yo leí como que gran parte de tu propósito de vida está en la historia que has vivido, como subir un propósito divino que va organizando fichas para que tú tengas una intención, ¿cierto? Y en mi caso, cuando yo leí eso, yo dije, yo voy a estudiar mi historia de vida, y yo vi un montón de problemas en el colegio, y cuántos problemas tenía con los profesores, yo empecé a decir, yo creo que yo tengo algo ahí con la educación, y en ese momento como que se desarrolló toda esa pasión y ese ímpetu, y yo creo que es claro que cuando vos tenés una causa, es como un sentimiento de decir, el mundo necesita esto, y va a sonar un poco pelle, pero es como un sentimiento de decir, lo tengo que cambiar, o sea, es como una responsabilidad que se me ha dado de decir, tengo que hacer algo por esto, y en mí se ve como esa necesidad de decir, tengo que hacer algo por la educación. Brutal. Bueno, hablemos ahora como de educación y empleo, un poquito ya más como en la actualidad. Con todo lo que está haciendo como HackU, explicarnos un poquito más a fondo. Entonces yo soy un joven, puedo estar en el colegio, puedo estar incluso en la universidad. ¿Por qué debería ir a HackU? O HackU, ¿qué me aportaría a mí? Y sobre todo como en estos tiempos en los que estamos hablando tanto de, no sé, el cambio tecnológico, la aceleración, pues como de la velocidad en la que cambia el mundo y las habilidades que yo necesito verdaderamente para desempeñarme en ese mundo. Mira, hay mucho ya escrito sobre esto. Sí. Y cuando digo sobre esto es sobre cuáles son las competencias que se van a necesitar en esta cuarta revolución industrial, y todo joven que en este momento esté en el colegio o en la universidad las debería tener acá, o sea, saber muy bien cuáles son las competencias que más se van a valorar. Inclusive hay muchos estudios que se han hecho donde dicen los empresarios cuáles son las que hoy en día más valoran, y cuáles son las que se van a valorar. Y siempre salen dos muy grandes, el pensamiento crítico y la capacidad adaptativa. Entonces, cuando hablamos del pensamiento crítico, hablamos de la capacidad de desafiar lo que ya existe, porque sabemos que estamos en un mundo cambiante. Sí. Esa es la capacidad de decir, muy interesante esto, lo comprendo, pero ¿qué tal si? Ese es el pensamiento crítico, tiene la capacidad de crear un mundo paralelo al que ya existe. Es como decir, sí, yo entiendo que hoy en día, vamos a hacer un ejemplo, hace 10 años yo entiendo que hoy en día la gente se moviliza en taxi, pero ¿qué tal si se movilizara en el carro de otras personas? Eso es pensamiento crítico. Cuando hablamos de capacidad adaptativa, la capacidad adaptativa está directamente relacionada con la capacidad de aprender, y esto me encanta, y es muy chévere para los jóvenes. La educación, tristemente, nos han enseñado que es periódica. Entonces vos aprendes 5 años y dejas de aprender, después de pronto haces una maestría de 2 años y dejas de aprender, de pronto haces un diplomado y dejas de aprender, ¿cierto? Sí. O haces un curso de 3 meses, dejas de aprender 1 año, de pronto el otro haces otro curso y dejas de aprender. Cuando la educación debería ser transversal. Okay. La capacidad de adaptarse de una persona está directamente relacionada con su capacidad de aprender. Cuán alto sea el ritmo de una persona de aprender es cuán alto es su ritmo de adaptarse. Okay. Entonces, cuando una organización van a ver cuánto es su capacidad de adaptarse, una de las formas más claras de verlo es cuánto es tu ritmo de aprendizaje. Cuántos libros al año lees, cuántas cosas aprendís a diario, cuánto te demoras para aprender un tema nuevo. Y HackU está apuntando a eso. HackU hace mucho tiempo entendió, que la educación no debe ser algo periódico sino transversal, por eso nuestra meta es ser un lifelong learner partner, que significa un socio de por vida para aprender. Entonces en HackU básicamente tú llegas y nos dices, ok, en este momento tenemos solo 4 áreas, que son mercadeo online, todo el tema de desarrollo personal, innovación y emprendimiento, y el tema de transformación digital y cuarta revolución industrial. Pero bueno, ahorita queremos hacer unas inversiones súper grandes en el algoritmo de tecnología para que esas áreas se puedan cada vez abrir más y más y más. Creo que lo importante entonces ahí, digamos, vos querés volverte el crack en el tema de mercadeo online.
Un error muy grande es pensar que vas a estudiar un tiempo mercadeo online y ya. La propuesta es decirte, sí, yo te voy a enseñar todo lo que necesitas de mercadeo online, quizás en 4 o 5 meses, a través de videos y de contenido abierto, sin mucha dificultad. Pero después de eso, cada semana vas a seguir aprendiendo lo último que hay de mercadeo online. Entonces la promesa de HackYou no es enseñarte algo, es mantenerte adaptado a lo último que está pasando. O sea, porque si vos haces hoy una maestría en mercadeo online y dejas un año de aprender, al año te aseguro que los algoritmos de Facebook cambiaron, que las estrategias de pauta cambiaron. En HackYou la intención es seguir educando toda la vida. Entonces, ¿por qué yo una persona HackYou? Yo creo que porque tiene la intención de aprender toda la vida. Brutal. En ese sentido, Santi, una persona que está aprendiendo como en HackYou y como hace ritmo a nivel externo, ¿cómo consideramos que lo puede pues, como demostrar a nivel de trabajo o de emprendimiento? Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando, hoy en día está saliendo lo que se llama como los bachelors, que son unas credenciales alternativas, son como otros tipos de certificaciones, y las vemos mucho en las plataformas tecnológicas. Por ejemplo, IBM tiene certificaciones alternativas, Google tiene certificaciones alternativas, Amazon tiene certificaciones alternativas en AWS, que es un tema de servidores. Sí. Y esas certificaciones alternativas son una forma de validarte. Entonces, HackYou lo que está trabajando, probablemente lo saquemos el otro año, es que en la medida que tú vas aprendiendo con nosotros, imagínate que aquí hay una bolita, tú vas viendo cómo esa bolita se va llenando, como te va sumando horas. Entonces en mercadeo online vas sumando horas. Digamos, cuando llevas 60 horas, que se te desbloquea una insignia, una insignia, es otro tipo de credencial que te dice vos sos una persona mercadeo online básico, ¿cierto? Igual como el proceso es continuo, vos vas a seguir aprendiendo y luego va a ser, ya no va a ser bronce, sino que va a ser plata, por ejemplo, cualquier cosa, y después va a ser advanced o senior, que va a ser orden. ¿Gracias a qué? Gracias al contenido educativo que tú has ido viendo aún a través de WhatsApp, porque yo voy contando como todo el contenido que ves. La intención de ese contenido, de esas insignias, es que sean en blockchain, que eso lo único que significa es que todo el mundo es dueño, o sea, nadie es dueño de eso. O sea, tú tienes esa credencial y eso nadie lo puede alterar. Porque una de las cosas bellas a veces del sistema de educación actual es que los títulos son muy susceptibles de fraude. Y además, pues vos, a mí me parece absurdo que cada que uno necesite una copia del título le cobran como 100.000 pesos. Sí, entonces, bueno, el tema es que vos tendrías eso ahí totalmente descentralizado y lo podrías exportar a tu hoja de vida, lo podrías mandar por correo, lo podrías enviar por WhatsApp, lo podrías montar a tu LinkedIn, y es un título que siempre está ahí como criptado para que lo expongas a donde quieras. Inclusive, hablando del futuro de las certificaciones, eso está pasando muchísimo en Europa. En Europa la tendencia en este momento se llama los micro bachelors y los nanodegrees. Son pequeñas certificaciones que no te avalan en algo muy amplio, sino en algo muy específico, porque es un error muy grande del sistema. Cuando a vos te dicen vos sos ingeniero ambiental y usted mira el perfil del egresado del ingeniero ambiental, o sea, no hay una sola persona, no, más fácil con derecho, es abogado, y usted mira la cantidad de cosas que hace un abogado: penal, laboral, familiar, civil, no sé, o sea, inventando. O sea, no hay un solo abogado que sea profesional en todas. Sabrá una. El título realmente debería ser ¿qué? Abogado penal, porque el man no es abogado en todo. Entonces, las certificaciones cada vez están pasando a ser algo más específico y con un tiempo determinado. Entonces, una certificación, eso por ejemplo solo tiene Google, de 5 años. ¿Por qué? Porque es que es absurdo que hoy en día, imagínate que un médico te traiga un título de hace 20 años y nunca haya ejercido. Entonces, si te digan, venga, yo lo opero, o sea, vení, hace 20 años no hace nada, pero tiene el título de profesional y es médico. Entonces, esos sistemas, pues hace mucho se saben que tienen unas cosas gigantes, y entonces por eso en HackYou la apuesta es que tú tengas unas certificaciones y podrás hacer muchas. Entonces, vos tendrás un tablerito donde tendrás marketing online avanzado, SEO, email marketing, content management, pues como todas las distintas credenciales que vos tendrás. Incluso como multiárea, pues como marketing y no sé. Y liderazgo, y botánica, claro, porque en última somos así.
O sea, sí, sí. Nos gusta la innovación, pero también nos gusta el ciclismo y también nos gusta la gastronomía. Y eso no tiene nada de malo, pues. Brutal. ¿Vos cómo crees, Santi, que el sector empresarial, el sector privado, las empresas, crees, o sea, en primer lugar, crees que están comprendiendo este cambio que nos estás explicando o no? Y si sí, ¿qué tan bien se están adaptando pues, como a todas estas nuevas dinámicas? Les surgen. Nosotros hablamos mucho con las personas de talento humano de las empresas porque nuestro producto en este momento para buscar crecimiento está enfocado allá. Ellos realmente quieren algo diferente. Ellos dicen queremos nuevas formas, queremos nuevas maneras, pero la realidad es que aún estamos en una generación que le teme demasiado al cambio. Sí. Yo creo que en este momento, digamos, la famosa generación millennial aún no ocupa los altos cargos directivos, está en cargos medios. Yo creo que en unos 15 o 20 años se va a dar ese relevo. Sí. Aún no se da. Entonces, aún en Colombia hay una mentalidad muy tradicional, como que ellos dicen como, hey, quiero hacer algo diferente, pero les da miedo. Okay. Entonces aún no pasa. Hay ciertas áreas que ya les tocó, por ejemplo la de tecnología. Sí. Hay demasiadas personas que tienen unos salarios de 5, 7, 9 millones de pesos y no pasaron por la universidad, pero muchos pues, y tenemos muchos amigos así. Es una realidad que tuvieron que aceptar, no es que hayan querido. Entonces yo creo que aún se va a demorar un poco ese cambio de que haya un montón de credenciales nuevas que se valoren en la industria tanto o más como las profesionales, las tradicionales de un profesional. Pero lo segundo es que ese cambio ya se dio a nivel de Estados Unidos y Europa. Entonces es como una realidad que sí o sí va a llegar. Aunque bueno, hay unas partes en Estados Unidos que no es tanto el título sino el prestigio, pero eso es otra discusión. Ajá, sí, otra discusión muy tesa. Pero lo que es claro es que hay un montón de lugares donde las credenciales alternativas tienen más peso que las oficiales. O sea, tiene más peso un título quizás de Google AdWords 7 que un título de ingeniero de sistema de Yale. Y eso es real, está pasando en Europa y en Estados Unidos. Entonces, va a llegar a Colombia, o sea, digamos que eso es un hecho, eso no es debatible, va a pasar. Quizás nos demoremos un poco menos porque somos una sociedad muy tradicional, pero lo que sí es seguro que todos desde el presente es que va a pasar. Eso no es debatible, pues, es como decir, la educación online va a seguir creciendo. Sí, eso no es debatible. Súper. Bueno, ¿y cuál es tu sueño, Santi, con Hackyu, no sé, en unos 10 años, por ejemplo? Me encanta. Pero hay uno muy grande, puedo hablar de uno un poquito más medido. Nosotros queremos representar un sistema de educación paralelo. Entonces que una persona diga, ok, yo quiero ir a hacer un camino tradicional, ir a la universidad, o diga, no, yo quiero ir a Hackyu. Y básicamente ir a Hackyu es decir, yo nunca voy a pasar por la universidad, pero voy a ser validado como un profesional, no me va a validar una universidad, sino que me va a validar una empresa. Y es una empresa que va a decir que yo tengo las capacidades y competencias de un profesional. Yo voy a adquirir todas las capacidades que necesito para desarrollar mi proyecto de vida, desde una carrera única, que va a poder ser bioingeniería de la música. Entonces, por lo que nosotros estamos trabajando, más que soñamos, sí, es una gran meta, pero estamos trabajando por eso. Es por darle realmente a las personas otra forma, otra oportunidad de educarse, porque yo creo que en la educación pasa lo que pasaba hace unos años con los taxis. Vos te montabas en un taxi y decías, ay, qué horror, el servicio es malo, y me llevan si le da la gana y si no, no, es cochino. Pero al otro día te toca montarte en otro taxi. Entonces, con la educación es como lo mismo, o sea, mucha gente puede decir, no, qué horror, no quiero, no se puede. A mí me pasa mucho tengo ya varios amigos que tienen hijos y me dicen, Santi, ¿qué hago del colegio? Y en últimas les toca terminar metiendo a su hijo en un colegio que quizás no cumple con lo que ellos quisieran que fuera. ¿Por qué? Porque no hay una solución alternativa viable. Entonces nosotros lo que queremos crear es una solución alternativa paralela. Para nosotros la universidad no es un enemigo, ni es el demonio allá, parce, que no. O sea, la universidad es una alternativa para algunos, pero creo que hay muchos que necesitan otra oportunidad y Hackyu quiere ser eso. Brutal. Bueno, ya para ir finalizando, Santi, damos como un par de recomendados, no sé, un libro que tenemos que leer, o no sé, alguna película, serie de Netflix que tenemos que ver. Yo creo que
Hay un libro que es muy clásico, pero que fue el primer, o sea, yo creo que ese libro debe ser emprendedor. Se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es muy clásico, pero ese libro a mí me cambió completamente la forma de pensar. Porque creo que hay una distinción muy clara entre cómo viven las personas que acumulan riqueza y cómo viven las que viven siempre, o sea, que las que no viven sino que sobreviven. Entonces, yo creo que a quien ya leído ese libro y quiere empezar como un camino a emprender, esa es una excelente opción. Y hay una serie que tengo pendiente de verme, que todo el tiempo me la recomiendan acá, y ya pues mi socio se la vio. Y se llama Silicon Valley y está en HBO y habla como esa historia de un emprendedor que se tiene que dar contra el mundo y te muestra cómo es este mundo de las startups que es tan desconocido y como sí, que es una startup. Digamos que ahí se ve de una forma muy amena y sencilla. Perfecto, súper. Bueno, Santi, ya para cerrar, contanos un joven que nos esté viendo cómo puede ingresar a Hackyu, dónde te encuentran, dónde los busca. Bueno, perfecto. Pueden ingresar a www.hackyu.co, hacku.co, y hay un botón que dice comienza ahora. Si cualquiera de ustedes quiere empezar a educarse en este momento, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, nos buscan Hackyu Educación en Instagram o en Facebook, y les podemos mandar un código para que empiecen a vivir un mes de prueba o para que tengan un excelente descuento. Genial. Nos dicen hola, los vi en TaskMe y les enviamos un código de una sin problema. Súper interesante. Bueno, Santi, muchas gracias por el espacio, muy interesante todos los aprendizajes, todo el concepto y tus pensamientos sobre la educación, y gracias por acompañarnos. Perfecto, gracias a Jonathan por la invitación. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.